Hola, mis hermanos y amigos de todo el mundo. Nos encontramos hoy nuevamente reunidos con el propósito de estudiar un tema de la Biblia que consideramos de suma importancia y tiene que ver con la fe. Y podríamos agregar a manera de introducción la oración. ¿Qué es la oración y qué es la fe? La oración es la llave en mano de la fe que abre las ventanas de los cielos donde están atesorados los recursos de la humanidad. Oremos, Padre Santo, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Nos disponemos a seguir una aventura de tu palabra y rogamos que al caminar en sus páginas tú nos inspires, nos motives a aceptarla y hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos descifrar qué es la fe. La fe es básica para el creyente porque en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así, Dios espera de nosotros. Crea que hay, que existe, pero Dios pone a prueba nuestra fe para sacar lo mejor de nuestro corazón. Veamos el primer ejemplo. El centurión que le pidió que sanara a su siervo, pero no se sentía digno de que Jesús entrara a su casa. El centurión conocía las costumbres de los judíos y las respetaba. Él sabía que un verdadero judío no entraba en la casa de un gentil. Pero en esta ocasión que su siervo estaba grave y él corre a Jesús en busca de ayuda, Jesús lo prueba diciéndole: yo iré y lo sanaré. Jesús está provocando una reacción donde el centurión exprese lo que hay en su corazón. El centurión dice: yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Siendo un oficial importante, en vez de ser orgulloso, demostró humildad en reconocer que no merecía que Jesús entrara a su casa. Luego le dijo: di la palabra y mi siervo sanará.
demostrando una fe excepcional, siendo capaz de creer que solo por la palabra de Jesús, dicha a la distancia, su siervo recibiría salud. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Observamos cómo este oficial gentil, conocedor de las leyes, pero con una fe excepcional, grande, depositada en aquel a quien él con toda seguridad buscó y con toda confianza esperaba recibir la remuneración de su búsqueda, sanando a su siervo. El segundo ejemplo, el paralítico que era cargado por 4 amigos y que lo bajaron por el techo en Lucas 5, 18 al 20. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Aquí los amigos del paralítico demostraron una fe que sobrepasa los obstáculos, porque nada los detuvo y siguieron intentando hasta lograr poner al paralítico delante de Jesús. La fe se muestra con nuestros hechos. Si tienes fe, no te confundes ante los obstáculos que se presentan en la vida o que se presentan en el camino. Nuestra humildad en Mateo 15, 22 al 28 expresa el ejemplo de la mujer cananea que tenía una hija enferma y vino a suplicarle a Jesús por su sanidad y liberación. Jesús probó su fe al máximo. Jesús primero la ignoró en el versículo 23. Luego Jesús le dijo que ella no era del pueblo escogido, una forma de discriminación. Ella entonces se postró ante él y volvió a suplicarle. Entonces Jesús le dice que no es bueno coger el pan de los hijos y tirárselo a los perros. La insultó llamándole perra. Ella no se da por ofendida, sino que se humilla más, acepta que no es nadie ni merece nada al responder: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus señores. Ninguna de estas frases que Jesús le decía eran una negativa, sino una prueba de su fe. Jesús quería sacar lo que había en su corazón y ella dio lo mejor que tenía, su adoración incondicional y su humildad perfecta. Entonces Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Después de la prueba te concede tus peticiones, pero tienes que pasar la prueba sin quejarte. Si te desalientas y te vas porque ves las cosas difíciles, nunca lograrás lo que querías.
el Señor tiene que probar la fe de sus hijos. Humildad mueve a Dios, dice Santiago capítulo 4, versículo 6. Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La humildad mueve a Dios. Cuando nosotros somos orgullosos, Dios resiste a los orgullosos, pero Dios da gracia a los humildes. Nuestro clamor persistente, como dice Mateo 29 al 34, nos habla de la experiencia de aquellos dos ciegos que la gente mandaba a callar y ellos continuaban clamando por misericordia, lo mandaban a callar y ellos gritaban más alto. Jesús se detuvo, dice el versículo 32, tu clamor hace que Dios se detenga y te ponga atención. Deteniéndose, los llamó y les preguntó, ¿qué quieres que haga? E iba con una gran multitud iban de camino. Pero el clamor de aquellos ciegos fue suficientemente importante para que Jesús se detuviera y los atendiera, aunque nadie más pensaban que eran importantes. Jesús se compadeció, dice el versículo 34. Entonces Jesús se compadeció, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Dios pone a prueba tu paciencia, haciéndote esperar. Como el caso de los ciegos, ellos clamaron, pero Jesús siguió caminando y no les puso atención, no les hizo caso. Otra prueba es permitiendo que cosas negativas lleguen a tus oídos. Cuando los discípulos les mandaban a callar, en vez de compadecerse de ellos y ayudarlos, lo miraban con desprecio como un estorbo. Ellos gritaban más fuerte. Ellos sabían lo que querían y sabían que era la única oportunidad que ellos tenían. La fe, alguien ha dicho que la fe mueve montañas. La oración unida a la fe no cambia a Dios directamente, pero sí nos cambia a nosotros y nos hace alcanzar lo inalcanzable, nos hace creer lo increíble, nos hace palpar lo impalpable. Necesitamos aprender a creer, y para creer sin fe es imposible agradar a Dios. Y con ese fue el versículo que iniciamos nuestra reflexión. La fe es la llave, la oración es la llave en manos de la fe que abre las ventanas de los cielos, donde están los recursos atesorados para la humanidad. ¿Cuánta necesidad hace de la oración? Y nuestras oraciones
algunas veces son tan rápidas. Vamos a la presencia de Dios, oramos y no esperamos la respuesta. No escuchamos lo que Dios tenga que decir. Dios está interesado en que nosotros pasemos tiempo en oración con Él. Los discípulos en cierta oportunidad le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos a orar. La oración no es asunto de repetición, de teoría, es asunto del corazón, de la mente, de los sentimientos. Es imbuirse en una relación íntima con Dios. Es entrar a la mente de Dios para conocer cuáles son los pensamientos de Dios. Es entrar al corazón de Dios para saber cuáles son los sentimientos de Dios. Cuando tú y yo aprendemos a orar, podemos hacerlo en cualquier momento, en el trabajo, dormido, acostado. Podemos hacerlo bañándonos. En el lugar que sea, siempre habrá espacio para comunicarse con Dios. Cuando hacemos de la oración nuestra filosofía de vida, cuando creemos que sin fe es imposible agradar a Dios, entonces necesitamos que el Señor active la fe que hay en cada uno de nosotros. Actívanos la fe para poder creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador, recompensador de los que le buscan. Amado hermano y hermana, amigo, amiga que me escuchas, cuánta falta y necesidad hace en la actualidad de hombres y mujeres de oración, de hombres y mujeres que imbuidos por el espíritu de oración se comuniquen y soliciten audiencia con el Padre en el nombre del Señor Jesús, y el Espíritu Santo envía esa oración que tú y yo hacemos redactada en manos de ángeles para que la coloquen en el altar del incienso. Esos ángeles de que Jacob miraba que subía y bajaban están encargados de llevar nuestras oraciones, nuestras peticiones, y luego viene la respuesta dependiendo el tipo de relación que tengas con Dios. Por lo tanto, mis hermanos, es hora que dejemos el formalismo, que dejemos las elegantes palabras, que dejemos las hipérboles, las metáforas en nuestra oración, y que hablemos y oremos de corazón a corazón con Dios como un amigo. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Necesitamos aprender ese tipo de oración, donde no haya barreras, donde abramos nuestro corazón a Dios como un amigo y esperemos la respuesta. Nuestras oraciones no cambian a Dios,
esas oraciones nos cambian a nosotros mismos. Mueven el corazón de Dios cuando con sinceridad le pedimos. Y cuántas veces nuestras oraciones no suben ni siquiera al techo, pero a partir de este momento estoy seguro que nuestras oraciones llegarán hasta la presencia de Dios como incienso grato, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y de esa forma oraremos con fe, con poder de lo alto, en el nombre del Señor Jesús, guiados y dirigidos por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos en esta noche queremos decirle al Señor: Señor, quiero que me enseñes a orar? La Biblia dice que como hemos de orar no sabemos, pero el Espíritu intercede por vosotros con gemidos indecibles. Permitamos que el Espíritu de Dios tome nuestros labios y nos enseñe a comunicarnos con Dios. ¿Cuántos quieren decirle eso en esta hora a Cristo? Yo quiero aprender a orar y a comunicarme contigo. Si ese es tu deseo, si ese es el anhelo de tu corazón, te invito que oremos. Padre nuestro, gracias te damos. No somos dignos de comunicarnos, ni siquiera de mencionar tu nombre, pero te damos gracias porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, es nuestro único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A través de él y mediante la intervención directa del Espíritu Santo, en esta noche queremos entregar nuestras vidas y que nos ayudes a conocer cuál es tu buena voluntad, santa y perfecta. Una bendición para todos nuestros oyentes en la ancha faz de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.